Campo eléctrico. Algo importante que debo notar es que las líneas de campo eléctrico en una carga positiva siempre son hacia afuera y las líneas de campo eléctrico en una carga negativa siempre son hacia adentro. El campo eléctrico se define como la fuerza electrostática entre la carga de prueba. Así que el campo eléctrico será, si sustituyo la ley de Coulomb, la constante por Q1 por Q2 entre la distancia al cuadrado entre la carga de prueba. Puedo hacer la ley del sándwich y puedo suponer también que la carga de prueba es igual a Q2 y me quedaría que puedo eliminar la carga 2, por lo tanto el campo eléctrico me quedaría que es igual a la constante por la carga entre la distancia al cuadrado. Las unidades del campo eléctrico son las siguientes: la constante tiene unidades de newton metros cuadrados sobre coulomb al cuadrado, la carga unidad de coulomb, podemos eliminar un coulomb, y la distancia tiene unidad de metros al cuadrado, se eliminan con metros al cuadrado, y me quedaría que el campo eléctrico tiene unidades de newton sobre coulomb. Debo recordar que la constante tiene un valor de 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb al cuadrado. Un procedimiento sugerente para resolver problemas de campo eléctrico es el siguiente: hacer un esquema y realizar las conversiones necesarias si es que no me las han dado, identificar la dirección de las líneas de campo eléctrico y realizar un diagrama de campo eléctrico colocando el sistema de referencia siempre en la carga de prueba, realizar la sumatoria de campos eléctricos como se estudió en el método analítico. A continuación debemos utilizar la fórmula de campo eléctrico para cada componente y por último obtenemos la magnitud y dirección del campo eléctrico resultante. Veamos un ejemplo. Obtener el campo eléctrico que siente una carga de prueba en el punto medio entre dos cargas puntuales, Q1 igual a 4 microcoulomb y Q2 igual a menos 5 microcoulomb, que están separadas por 2 centímetros. Debemos recordar que el prefijo micro equivale a por 10 a la menos 6, por lo tanto la carga 1 tiene un valor de 4 por 10 a la menos 6 coulomb, la carga Q2 tiene un valor de menos 5 por 10 a la menos 6 coulomb. El problema nos indica que están separadas por 2 centímetros y que exactamente a la mitad entre ellas dos se coloca una carga de prueba, es decir, a 1 centímetro, que equivale a 0.01 metro. A continuación lo que tengo que hacer es colocar un sistema de referencias donde voy a calcular el campo eléctrico y voy a colocar el sistema de referencia exactamente en la carga de prueba. A eso le voy a denominar el diagrama de campos eléctricos. A continuación lo que tengo que hacer es identificar cómo son las líneas de campo eléctrico debido a las cargas. Voy a comenzar con la carga positiva y me doy cuenta que la línea de campo eléctrico de una carga positiva siempre sale. Debemos recordar que la única línea de campo eléctrico que me va a interesar es la línea de campo eléctrico que está entre la carga y la carga de prueba. Ahí se le voy a denominar campo eléctrico debido a la carga 1. A continuación vamos con la carga negativa. Me doy cuenta que las líneas de campo eléctrico en una carga negativa siempre entran. Por lo tanto voy a tener también un campo eléctrico debido a la carga 2. A continuación lo que tengo que hacer es obtener la sumatoria de campos eléctricos tanto en el eje X como en el eje Y, pero me doy cuenta que no tengo campos eléctricos en el eje Y, por lo tanto serán 0. Y solamente voy a tener dos campos eléctricos debido a las dos cargas: el campo eléctrico debido a la carga 1 en el eje X más el campo eléctrico debido a la carga 2 en el eje X. Debo recordar que si voy a utilizar las componentes en X, utilizaría coseno, y a continuación lo que tendría que recordar es que habíamos dicho que siempre vamos a medir los ángulos a partir del eje X positivo. Por lo tanto, ahí vamos a comenzar con 0 grados. Y como los dos campos eléctricos están sobre el eje X positivo, su ángulo sería de 0 grado. Debo recordar que el coseno de 0 es 1 en ambos casos. Y a continuación sustituiría la ley de Coulomb para cada uno de los términos. Me quedaría que la sumatoria de campo eléctrico es de 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb al cuadrado por la carga 1, que equivale a 4 por 10 a la menos 6 coulomb, entre la distancia de la carga de prueba a la carga 1, que equivale a 0.01 metros al cuadrado, más 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados por coulomb al cuadrado, por la carga 2, que equivale a 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Debo recordar aquí que no estoy utilizando el signo negativo, y eso es debido a que ya lo consideramos en el diagrama de campos eléctricos. Muy bien, entre la distancia al cuadrado, que también la distancia es de 0.01 metros al cuadrado. Realizo la operación
y me quedaría que la sumatoria de campos eléctricos es de 3.6 por 10 a la 8 newton sobre coulomb más 4.5 por 10 a la 8 newton sobre coulomb, y por lo tanto el campo eléctrico es de 8.1 por 10 a la 8 newton sobre coulomb. Como las dos cargas están en el eje X positivo, la dirección del campo eléctrico resultante es de 0 grados. Veamos otro ejemplo. Obtener el campo eléctrico que siente una carga de prueba a 1 centímetro de una carga Q2, sabiendo que Q1 tiene un valor de menos 6 nanocoulomb, Q2 tiene un valor de menos 5 nanocoulomb y están separadas por 2 centímetros. Debemos recordar que el prefijo nano equivale a por 10 a la menos 9, por lo tanto la carga 1 tiene un valor de menos 6 por 10 a la menos 9 coulomb, Q2 tendría un valor de menos 5 por 10 a la menos 9 coulomb. Como tengo el esquema, ahora tengo que poner un sistema de referencia donde quiero calcular el campo eléctrico. En este caso sería en la carga de prueba. A esto le voy a denominar diagrama de campo eléctrico. A continuación lo que tengo que hacer es verificar cómo son las líneas de campo eléctrico debido a las otras cargas. Por lo tanto, comienzo con la carga Q1 y me doy cuenta que es una carga negativa. Y si recuerdo, las líneas de campo eléctrico en una carga negativa entran, por lo tanto tendría un campo eléctrico debido a la carga Q1. A continuación, voy con la carga Q2 y debo recordar que como también es una carga negativa, entonces tendré un campo eléctrico debido a la carga 2 que también entra y será el campo eléctrico debido a la carga 2. A continuación lo que tengo que hacer es obtener la sumatoria de campos eléctricos tanto en el eje X como en el eje Y. Pero en el eje Y es 0 porque no tengo campos eléctricos en el eje Y. Por lo tanto tendré dos campos eléctricos, uno debido a la carga Q1 en el eje X más el campo eléctrico debido a la carga Q2 en el eje X. A continuación debo recordar que si voy a utilizar las componentes en X, entonces utilizaré coseno. Y debo recordar que habíamos comentado que siempre vamos a comenzar a partir del eje X positivo con el ángulo 0. Por lo tanto, el ángulo que voy a utilizar no será 0 grados debido a que el ángulo medido desde el eje X positivo hasta los vectores es de 180 grados. Por lo tanto, me quedará la sumatoria de campos eléctricos sería el campo eléctrico debido a la carga 1 por el coseno de 180 más el campo eléctrico debido a la carga 2 por coseno de 180. Debo recordar que el coseno de 180 es menos 1 para ambos términos. Y a continuación lo que tendría que hacer es sustituir la ecuación de campo eléctrico. Para cada uno de los términos me quedaría de la siguiente manera. El campo eléctrico es menos, el menos es debido al coseno de 180 por la constante que es 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb al cuadrado por 6 por 10 a la menos 9 coulomb entre la distancia entre la carga de prueba y la carga 1. Si observo, la distancia que hay desde la carga de prueba hasta la carga 1 es de 3 centímetros, es decir, 0.03 metros. Otra observación que tengo que hacer, no estoy utilizando el signo negativo de la carga 1. Eso es debido a que ya la consideramos en el diagrama de campo eléctrico. Para el segundo término me quedaría 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb al cuadrado por 5 por 10 a la menos 9 coulomb. Repito, no utilizo el signo negativo, eso es debido a que ya lo consideré en el diagrama de campo eléctrico y me doy cuenta que la distancia entre la carga 2 y la carga de prueba es de 1 centímetro, es decir, 0.01 metro al cuadrado. Realizo las operaciones y me quedará menos 60.000 newton sobre coulomb menos 450.000 newton sobre coulomb y me quedaría un resultado de menos 510.000 newton sobre coulomb. El signo negativo indica que el campo eléctrico resultante está en una dirección a 180 grados medidos desde el eje X positivo. Veamos otro ejemplo. Determinar el valor de la intensidad del campo eléctrico originada por dos cargas puntuales, Q1 igual a 5 nanocoulomb y Q2 igual a menos 6 nanocoulomb, distribuidas de la siguiente manera. Como tenemos el esquema, debemos recordar que el prefijo nano equivale a por 10 a la menos 9, es decir, la carga Q1 tiene un valor de 5 por 10 a la menos 9 coulomb. La carga Q2 tiene un valor de menos 6 por 10 a la menos 9 coulomb. A continuación lo que tengo que hacer es poner un sistema de referencias donde quiero calcular el campo eléctrico, es decir, en la carga de prueba. A eso le voy a denominar diagramas de campo eléctrico.
A continuación tengo que identificar cómo son las líneas de campo eléctrico debido a la carga 1, es decir, a la carga positiva, y debo recordar que las líneas de campo eléctrico en una carga positiva salen, por lo tanto, la línea de campo eléctrico debido a la carga 1 es un campo eléctrico que va hacia la izquierda y le voy a denominar campo eléctrico debido a la carga 1. A continuación tengo que identificar cómo es la línea de campo eléctrico debido a la carga negativa, y si recuerdo, las líneas de campo eléctrico en una carga negativa siempre entran, por lo tanto tendré una línea de campo eléctrico en el cuarto cuadrante y le voy a denominar campo eléctrico debido a la carga 2. Me doy cuenta que me hacen falta algunos datos. Uno de ellos es el ángulo y otro será la distancia de la carga de prueba a la carga 2. Voy a calcular primero la distancia que hay de la carga de prueba a la carga 2. Me doy cuenta que tengo un triángulo rectángulo, por lo tanto puedo obtener la distancia que hay de la carga de prueba a la carga 2 utilizando el teorema de Pitágoras, sabiendo que el cateto opuesto es 3 milímetros, es decir, 3 por 10 a la menos 3 metros, y el cateto adyacente será 5 milímetros, es decir, 5 por 10 a la menos 3 metros. Lo único que tengo que hacer es sustituir los datos, elevo al cuadrado, sumo los términos y le saco raíz cuadrada. Por lo tanto, me quedaría que la distancia de la carga de prueba a la carga 2 es de 5.8309 por 10 a la menos 3 metros. A continuación voy a obtener el ángulo, y para obtener el ángulo tengo que obtener tangente a la menos 1 de la componente vertical entre la componente horizontal, es decir, tangente a la menos 1 de 3 por 10 a la menos 3 metros entre 5 por 10 a la menos 3 metros. Realizo la operación y me quedaría que el ángulo es de 30.9637 grados. Ya tengo todos los datos. A continuación, para obtener el campo eléctrico resultante, tengo que obtener las componentes en X y las componentes en Y. Voy a obtener primero las componentes en el eje X, y para eso voy a tener el campo eléctrico debido a la carga 1 en el eje X, más el campo eléctrico debido a la carga 2 en el eje X. Debo recordar que si voy a utilizar la componente en X, utilizaré la función coseno. También debo recordar que voy a medir los ángulos a partir del eje X positivo, por lo tanto el ángulo que voy a utilizar para la componente en X debido a la carga 1 será de 180 grados, y el ángulo que voy a utilizar para la componente en X debido a la carga 2 será de 360 menos 30.9637. A continuación, lo que tengo que hacer es sustituir la ecuación de campo eléctrico. Me quedaría que el campo eléctrico en el eje X es igual a la constante por la carga 1 entre la distancia 1 al cuadrado por coseno de 180, más la constante por la carga 2 entre la distancia a la carga 2 al cuadrado por coseno de 329.0363. Sustituyo los valores, me quedaría 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb al cuadrado por 5 por 10 a la menos 9 coulomb entre 5 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. El menos 1 debemos recordar que salió de haber obtenido el coseno de 180, que es menos 1, más 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb al cuadrado por 6 por 10 a la menos 9 coulomb entre 5.8309 por 10 a la menos 3 metros cuadrados por 0.8574. Debemos recordar que esto salió de haber obtenido el coseno de 329.0363. Debo precisar que estoy utilizando 4 decimales. Realizo las operaciones, me quedaría que el campo eléctrico en el eje X tiene un valor de 1.800.000 newton metros cuadrados sobre coulomb al cuadrado. Puedo hacer aquí el análisis dimensional, se eliminan los metros cuadrados y un coulomb, esto es en ambos términos. Realizo la operación y me quedaría que el campo eléctrico en el eje X tiene un valor de menos 438.207.006 newton sobre coulomb. Ahora lo que tenemos que obtener es la componente vertical, y para eso debemos recordar que vamos a hacer un procedimiento muy similar, solamente cambiando la función seno por la función coseno. Los ángulos serán exactamente los mismos, sustituimos la ecuación de campo eléctrico y me doy cuenta aquí que seno de 180 es 0. Por lo tanto, el primer término será 0 y solamente tendré el segundo término. Realizo la operación y me quedaría que puedo eliminar un coulomb
los metros al cuadrado y me quedaría que la componente vertical tiene un valor de menos 817.012.2651 newton sobre coulomb. Ya obtuve las componentes tanto horizontal como vertical. Ahora necesito obtener la magnitud del campo eléctrico resultante. Lo único que tengo que hacer es elevar cada uno de los términos al cuadrado, lo sumo y le saco la raíz cuadrada. Y me quedaría que el campo eléctrico resultante tiene un valor de 927.110.7924 newton sobre coulomb. Ya tengo las componentes tanto horizontal como vertical y el campo eléctrico resultante. A continuación tengo que obtener el ángulo de la resultante. Para eso voy a utilizar ángulo es igual a tangente a la menos 1 de la componente en y entre la componente en x. Sustituyo los valores y me quedaría que el ángulo es de 61.7929. Ojo, debo aclarar que este ángulo no es el ángulo de la resultante. La situación es que, si me doy cuenta, obtuve una componente en el eje X que es negativa, obtuve también una componente en Y en el que es negativa, la magnitud también la obtuve y el ángulo que obtuve es el que estamos mostrando. Y habíamos dicho que el ángulo lo vamos a medir a partir del eje X positivo. Por lo tanto, lo que hay que hacer al ángulo que obtuvimos, sumarle 180 grados. Ahora sí, el ángulo de la resultante será 241.7929.